Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la quinta clase de este curso de psicología clínica. El título de esta clase es Trastornos de la personalidad y psicopatologías graves. Muy bien. Ya hasta el momento hemos hablado de la psicología clínica, ¿no? De la evaluación y diagnóstico psicológico clínico. También hemos hablado de trastornos del estado de ánimo y de los trastornos de ansiedad. El día de hoy entonces hablaremos de los trastornos de personalidad y otras psicopatologías que son muy recurrentes realmente y se presentan mucho en la práctica clínica. ¿Sí? Muy bien. A ver. No hay que preocuparse mucho por el examen, las preguntas son sencillas, por cierto. No es más que un recordar de las 5 sesiones que hemos llevado a cabo, ¿sí? Entonces, con tranquilidad hay que resolver esa evaluación. Yo estoy seguro que con toda la atención que han prestado a las clases, ¿sí? Van a poder obtener la nota más alta, ¿ya? Muy bien. Entonces, empezamos con la introducción, ¿sí? Porque el tiempo es muy importante en estas clases que estamos llevando a cabo. Los trastornos de personalidad y las psicopatologías graves representan desafíos significativos en la práctica clínica, debido a su complejidad y el impacto profundo que tienen en la vida de los pacientes. Hay que entender, chicos, siempre que el DSM-5 especifica claramente que para que un paciente presente un trastorno, ¿sí? Tiene que haber una afectación significativa en las distintas áreas de la vida del paciente, ¿sí? Tiene que haber una afectación por la patología en su vida familiar, en su vida social, personal, laboral, ¿sí? Académica. Entonces, tiene que existir afectación para hablar de una psicopatología, ¿no? Si nosotros encontramos indicadores, pero no realmente hay una afectación, ¿sí? En las distintas áreas de la vida de la persona, probablemente no estemos aún en un trastorno. Sí, seguramente en camino a desarrollar ese trastorno, que el paciente esté a punto de desarrollarlo, muy cerca ya, pero probablemente aún no se determine un diagnóstico clínico con respecto a un trastorno en cuestión de salud mental, ¿sí? Entonces hay que ser siempre muy cuidadosos con eso y tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque al momento de hablar con familiares, docentes u otros profesionales que estén trabajando con nuestro paciente, tenemos que encontrar, ¿sí? Afectación en estos aspectos de su vida. Si hablamos con el docente, pues por lo tanto el docente nos va a tener que referir que el paciente probablemente no está obteniendo calificativos adecuados, ¿no? Que en clase se lo nota probablemente caracterizado por alguna emoción, que puede ser tristeza, ¿no? Preocupación, ira. Igual si hablamos con la familia, si hablamos con algún hermano, padre, e incluso con la pareja de nuestro paciente, nos tiene que referir que existe pues una afectación en la vida familiar. Por ejemplo, ¿sí? Que ya no disfruta de las relaciones familiares, ¿sí? Que se lo nota eh, indiferente a lo que sucede con su familia, o que se lo nota que reacciona de una manera distinta ahora con sus familiares más cercanos, lo que ha provocado pues inestabilidad en la familia, ¿sí? Entonces tenemos que encontrar esos indicadores en las distintas áreas de su vida siempre y cuando hay un trastorno, ¿sí? Siempre y cuando hay un trastorno. Muy bien. Entonces, para hablar de los trastornos de personalidad, chicos, vamos a identificar qué es personalidad, ¿no? Como siempre hacemos en las clases. Entonces, personalidad, ¿sí? Personalidad
Es un conjunto de características y patrones de pensamientos, ¿sí? Sentimientos y comportamientos que hacen único a cada individuo, a cada persona. ¿Qué quiere decir esto? Que todos tenemos, pues, personalidad, ¿sí? Tenemos personalidad todos. Cuando hablemos de trastorno, pues hablaremos de una patología, de una personalidad desencajada, ¿no es cierto? Afectada por alguna característica. Pero en sí, todos tenemos, pues, personalidad. ¿Alguien alzó la mano, creo? Bien. Cualquier participación, alcen la mano o escriban, por favor. Es siempre bienvenido a sus consultas, preocupaciones, ¿sí? Sus preguntas en general. Entonces, esto es lo que nos hace probablemente diferentes los unos a los otros, ¿sí? Si no todos nos comportáramos igual, actuáramos igual ante las distintas situaciones, ¿no? Pero cada uno de nosotros tiene características diferentes, pensamientos distintos, sentimientos distintos y por supuesto comportamientos diferentes. Esto no quiere decir eh, que podemos caracterizar a ciertos pensamientos como positivos o negativos, o a los sentimientos o a los comportamientos, ¿sí? Cuando hablábamos de ansiedad y de estrés, por ejemplo, encontrábamos que el estrés y la ansiedad son súper necesarios, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que nosotros actuemos, ¿no? Para que nosotros nos preparemos ante una adversidad, para que ante una situación difícil, ¿no? Con el estrés podamos movilizarnos al respecto. Y entonces, aquí no existe un sentimiento bueno o malo, un pensamiento bueno o malo, un comportamiento bueno y malo, ¿sí? Simplemente serán diferentes de acuerdo a la persona, su experiencia y lo aprendido a lo largo de su vida. Obviamente, si recuerdan la clase anterior, hablábamos, ¿sí? De la ideación suicida, de pensamientos de muerte. Bueno, eso sí es una característica de ciertas patologías, ¿ya? Entonces ahí tenemos que actuar con mucha delicadeza como hablábamos en la clase anterior, ¿ya? Entonces, la personalidad es relativamente estable a lo largo del tiempo y en diferentes situaciones y se desarrolla a partir de la interacción de factores biológicos, psicológicos y sociales. ¿Sí? Biológicos, psicológicos y sociales. Entonces, la persona ¿sí? va a partir de sus diferencias biológicas, ¿no? A partir de su experiencia, ¿no? De sus constructos mentales, según la psicología, y de lo que ha aprendido de la sociedad, pues su personalidad se construirá y será diferente. ¿Ok? Entonces, ¿qué componentes tiene esta personalidad? Uno, rasgos de personalidad. ¿Qué son los rasgos de personalidad? Son patrones duraderos de percepción, relación y pensamiento sobre el entorno y uno mismo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de rasgo, ¿sí? Es una característica sobre todo psicológica, ¿ok? Sobre todo psicológica. ¿En cuestión de qué? De nuestros pensamientos, ¿ok? De nosotros mismos y de los demás. De nosotros mismos y de los demás. Entonces, esto lo veremos con más, incluso ahí con unos instantes al ver los trastornos de personalidad, donde estos rasgos, no es cierto, se ven afectados y los pensamientos que tenemos por los demás cambian abruptamente. De repente, el pensamiento que tenemos sobre nosotros mismos está distorsionado, ¿ok? Entonces, lo natural, lo saludable, ¿no? Es que los rasgos de personalidad, ¿sí? Generen pues bienestar en consecuencia a las personas, que se acomoden pues tus pensamientos, ¿sí? De acuerdo a la situación que estás afrontando. ¿Okay? ¿Qué ejemplos tenemos? Extroversión, neuroticismo, apertura a la experiencia, amabilidad y responsabilidad. Entonces, la extroversión, por supuesto, será pues características psicológicas con respecto a relacionarse con los demás, ¿verdad? Acerca de expresarse con mayor facilidad con respecto a lo normal.
¿no? El neuroticismo hace referencia pues a la inestabilidad emocional, ¿sí? Entonces son rasgos que pueden tener las personas. Todos tenemos distintos rasgos, ¿ok? Dos, temperamento. El temperamento, ¿sí? Son aspectos biológicos y hereditarios que influyen en las respuestas emocionales y el comportamiento. Esa es la parte biológica, ¿no es cierto? Es una parte muy, muy biológica. Entonces, cuando hablamos de temperamento, hablamos del nivel de respuesta emocional que tenemos ante los estímulos externos, ¿sí? Ante los estímulos externos. En cuanto, por ejemplo, cuánto nos puede afectar una situación, ¿no? Puede que a mí mi temperamento sea, de repente, tenga baja reactividad emocional, ¿no? Y me dan una mala noticia y yo tranquilo, pero de repente otra persona tiene alta reactividad emocional, le dan una mala noticia, pues, y reacciona de una manera muy distinta. Podría ser llorando, ¿no? Eh, Furiosa la persona. Entonces, esto está influenciado mucho por el temperamento. Es por eso que es tan importante averiguar la historia familiar también de nuestros pacientes. Sí, es fundamental averiguar cómo resolvía sus conflictos sus padres, ¿no? Cómo se ha desarrollado su padre a lo largo de su vida, ¿sí? Su madre, cómo afrontaba los buenos y malos momentos, ¿ok? Entonces, eso nos va a ayudar mucho. Y también cuando exploramos la infancia de nuestros pacientes, cómo han sido en ese sentido educados, ¿no? Educados desde el lado emocional también. Cómo les han enseñado a contener sus emociones, cómo manejar sus emociones, fundamental también entrevistar con respecto a ello. Tercero, el carácter. El carácter son aspectos de la personalidad que son modelados por la experiencia y la socialización. Este es el aspecto social, ¿ok? El carácter. El carácter, entonces, va a incluir valores, actitudes y hábitos aprendidos, ¿sí? Es una característica, pues, social. Es lo que aprendió nuestro paciente a lo largo de su vida. No es algo que se lo heredaron o no es algo biológico, ¿sí? Es algo que ha ido aprendiendo. Aprendió qué valores son importantes para él o que le ayudan a su supervivencia, ¿sí? Entonces, hay que entender esos tres factores para comprender la personalidad, chicos. Hay que entender eso entonces, siempre en entrevistas. Muy bien, entonces, cuando hablamos de un trastorno de la personalidad, de ahora en adelante, recordar que hablamos según el manual DSM-5, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un trastorno de la personalidad, el DSM-5 expone lo siguiente, que se habla de un trastorno general de la personalidad cuando se encuentra un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento que se aparta, ¿sí? Acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto. Este patrón se manifiesta de dos o más maneras, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, antes de ir allí, encontramos que el trastorno será un patrón, que quiere decir algo repetitivo con respecto a qué, a su experiencia y su comportamiento, ¿ok? Pero ¿cómo va a ser esto diferente? Diferente con respecto a su cultura, chicos. Diferente con respecto a su cultura, ¿ok? Entonces vamos a hablar que su personalidad está trastornada cuando, ¿sí? Su comportamiento es muy diferente, muy distinto, ¿sí? A lo normal que se espera en su cultura, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿no? Probablemente todos compartimos una cultura muy parecida a nivel de Latinoamérica, pero eh, tenemos que valorar las distintas diferencias que podemos encontrar para apreciar si realmente la personalidad está trastornada o no, ¿sí? Porque muchas veces hay culturas donde las diferencias son arraigadas, ¿ok, chicos? Que
se puede confundir con un trastorno de personalidad, pero simplemente es una cuestión social, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a manifestar el trastorno de personalidad? Uno, cognición, ¿sí? ¿En qué, ¿en qué hace referencia a ello? En formas de percibir e interpretarse a uno mismo, a otras personas, ya los acontecimientos, ya los acontecimientos. Entonces, todos tenemos una manera, ¿sí?, de percibir, de interpretar lo que nos pasa, lo que vivimos en el día a día. Chicos, en el día a día. Pero cuando está trastornada la personalidad, esta interpretación, pues, no es racional, ¿sí? No es racional, no se percibe como debería ser realmente el estímulo. ¿Sí, chicos? No se percibe adecuadamente. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Dos, afectividad. El rango, la intensidad, la habilidad y la adecuación de la respuesta emocional. Entonces, nosotros ante los estímulos presentamos una respuesta, además de cognitiva, emocional, ¿verdad? Nosotros vamos a sentir emociones a partir de lo que nos sucede, a partir de lo que vivimos el día a día, ¿ok? Entonces, cuando hay un trastorno de personalidad, esa respuesta emocional, Estoy aquí para declararme a mi compañera Emily Grace. Oye, 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 yo la vi primero, causa. ok, tenemos infiltrados. Arnold, ¿estás saltando? Sí, silencio, estimado. Ajá. Mírale, mira el chat para que sepas quiénes son y los puedas retirar, por favor. Gracias. Entonces, seguimos. La respuesta emocional entonces será patológica, ¿no? Patológica directamente. Lo que significa que lo que les mencionaba en un ejemplo en un inicio, ¿no? La respuesta normal, de repente esperada ante una evaluación académica es ansiedad, ¿verdad? Pero es una ansiedad eh, moderada. En cambio, cuando tenemos pues afectada este aspecto que es la afectividad, esta ansiedad será pues tremenda, ¿no? Como cuando hablamos de los trastornos de ansiedad, ¿sí? Entonces hay una afectación a nivel afectivo, ¿ok? Tres, funcionamiento interpersonal. La persona en sí va a ver afectada su manera en la que se desarrolla con los demás. Ya no va a ser exitoso no va a ser exitosa su interacción social, ¿ok? Va a intentar, ¿sí? Establecer vínculos, ¿no? Pero en realidad no va a conseguir estos objetivos debido a distintos pensamientos, etcétera, que ya lo veremos a continuación. Cuatro, control de impulsos, ¿sí? El control de impulsos. ¿Qué significa? Pues obviamente, chicos, que la persona que presenta un trastorno no va a manejar adecuadamente los impulsos que tiene, es decir, va a cubrir una necesidad sin medir probablemente alguna consecuencia, ¿no? Yo sé que todos han escuchado de las necesidades fisiológicas, ¿no?, sociales, etcétera, pero la persona no va a controlar esta manera de conseguir y de satisfacer sus necesidades, ¿ok? Vamos a ver afectado eso también. Muy bien. ¿Qué más nos dice el DSM? Que el patrón es persistente, inflexible y se extiende a distintas situaciones personales y sociales. Resumido, que la persona va a tener esta afectación no solamente pues en casa, sino en probablemente en 4 áreas de su vida, que puede ser en en el trabajo, ¿no? O en otros aspectos de su vida, ¿sí? C. El patrón persistente provoca malestar clínicamente significativo o deterioro de la actividad social, laboral o en otras áreas importantes.
lo que les mencionaba, ¿no es cierto? Para identificar a un trastorno tiene que haber afectación clínica, ¿ok? D, el patrón es estable y de larga duración y su inicio se remonta al menos a la adolescencia o edad adulta temprana. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque es un indicador, ¿sí?, del manual DSM. Entonces, para hacer un diagnóstico clínico tiene que existir este punto D, ¿sí? Entonces, este patrón de personalidad trastornada, ¿no es cierto?, afectada, patológica, ¿sí? Tiene que existir al menos desde la adolescencia, desde los 12 años de edad, ¿sí? O mínimamente edad adulta temprana. ¿Qué quiere decir? Desde los 18 años ya tiene que existir estas características clínicas, ¿ok? Entonces, hay que explorar la historia de los pacientes para llegar a este diagnóstico, sí o sí, ¿ok? Porque si no, probablemente estemos hablando de otro tipo de diagnóstico, no necesariamente de un trastorno de personalidad. E, el patrón persistente no se explica mejor como una manifestación o consecuencia de otro trastorno mental. ¿Qué quiere decir? Que esta afectación cognitiva, afectiva, de funcionamiento interpersonal y control de impulsos, ¿sí?, no es consecuencia de que la persona tiene otro trastorno, tal como esquizofrenia, ansiedad, ¿no?, que estábamos hablando en las anteriores clases. Tenemos que hacer ese diagnóstico diferencial, ¿sí? Tenemos que identificar que el paciente no está presentando realmente otro trastorno mental, ¿ok? F. El patrón persistente no es atribuible a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección médica. Y el ejemplo es sencillo, ¿no? Estas características no deben ser consecuencia de consumir drogas, medicamentos o de un traumatismo cráneoencefálico, ¿no? O de otra afectación física, médica, ¿ok? Entonces tiene que ser claro y conciso este diagnóstico de trastorno de la personalidad. Muy bien. Entonces, para hablar de trastornos de personalidad tenemos que hablar de los tres grupos, ¿sí?, especificados por el DSM de los trastornos de personalidad. Son tres grupos: el grupo A, el grupo B y el grupo C. Muy fácil, A, B y C. En el grupo A, ¿sí?, encontraremos tres trastornos de personalidad, que su característica principal será que estos pacientes serán caracterizados porque son raros o excéntricos, le llama el manual. En consecuencia, pues, esos pacientes tienen esas características donde la observación nuestra como psicóloga, la observación de su familia, ellos denotan, pues, una gran diferencia, ¿ok? Puede ser por su vestimenta, puede ser por la manera en que se comunica, la manera en que piensa, pero son excéntricos en ese sentido, ¿ok? El grupo B, ¿sí?, son personalidades que se caracterizan por ser emocionales, erráticos y dramáticos. Este grupo está, pues, caracterizado por las emociones, ¿sí?, por las emociones que está presentando el paciente, pero sobre todo por ser dramático, por exagerar esas emociones, ¿ok? Por exagerar. El grupo C está caracterizado por personalidades ansiosas y o temerosas, ¿ok? Ansiosas y temerosas. Pero para entender esto en profundidad, vamos a ver directamente estos trastornos, ¿sí? Empezamos entonces con el grupo A, con el primer trastorno, que es trastorno de la personalidad paranoide. Trastorno de la personalidad paranoide. Entonces, la característica principal es desconfianza que va a tener este paciente y suspicacia intensa frente a los demás. Este paciente va a estar pensando constantemente, ¿sí?, en que las otras personas tienen un plan maligno detrás de sus acciones, ¿sí?, que las personas
que lo rodean le quieren hacer daño, aunque no lo digan, aunque no lo manifiesten, le quieren hacer daño, quieren lastimarlo de algún modo, quieren robarlo, ¿sí? Entonces, ellos tienen esa característica, paranoide, ¿sí? Trastorno de personalidad paranoide, desconfían, ¿ok? Son suspicaces en ese sentido, ¿ya? Esto comienza en las primeras etapas de la vida adulta, como habíamos hablado, y está presente en distintos contextos. ¿Cómo se manifiesta? Cuatro o más de los siguientes hechos. Primero, sospecha la persona sin tener una base de que los demás lo explotan, le hacen daño o decepcionan al individuo, ¿ok? O que lo engañan, ¿sí? O que lo van a traicionar, ¿ok? Dos, esa persona se preocupa mucho, ¿sí? Se preocupa mucho acerca de la lealtad, la confianza de los demás. Si tú entrevistas a un paciente con este trastorno, te voy a decir pues que tú como psicólogo probablemente en algún momento lo vas a traicionar, que tienes que demostrar que eres leal a él, ¿sí? Entonces hay esa preocupación. Tres, poca disposición a confiar en los demás debido al miedo injustificado a que la información se utilice maliciosamente en su contra. ¿Qué quiere decir? Que este paciente con este trastorno, ¿sí? No te va a contar mucha información de su vida, ¿no? Información privada, porque piensa que tú vas a usar esa información en su contra. ¿Sí? Muy difícil intervenir como psicólogo, ¿verdad? Ante una persona con este trastorno. Sí, pero sí se puede. Es cuestión de encontrar apoyo en la familia, ¿sí? Establecer un buen rapport desde el inicio con el paciente, hacerle, mostrarte como una persona obviamente de confianza, ¿no? Profesional, ¿ok? Entonces hay que brindar ese tipo de atención. Cuatro, lectura encubierta de significados denigrantes o amenazadores en comentarios o actos sin malicia. ¿Qué quiere decir? Que esta persona con este trastorno, ¿sí? Cuando esté conversando con otra persona, dentro de lo que está percibiendo, ¿no? Va a encontrar mensajes, ¿sí? Amenazadores, negativos hacia su persona, cuando en realidad no existen, ¿ok? Hay que darnos cuenta que es una patología, ¿no? Entonces, este mensaje no existe, pero el paciente ya lo toma como amenazante, ¿sí? Lo toma como amenazante. Tan simple como decirle al paciente, ¿sí? Cuídate, cuídate al ir a casa, ¿no? ¿No? Al despedirte. Le dices, cuídate al ir a casa, que te vaya bien, suerte. Pues la persona, ¿sí? Con este trastorno, en ese mensaje puede percibir que tú lo estás amenazando, que tú le estás diciendo, cuídate porque algo le va a pasar en el camino, que le estás diciendo que tenga suerte porque seguramente algo le va a pasar en la calle al dirigirse a su hogar. Entonces, encuentra esos significados amenazantes, denigrantes, a pesar de que tú lo haces sin malicia o que otra persona lo hace sin malicia. Cinco, rencor persistente. Entonces, este paciente, ¿sí? Cuando ustedes lo entrevisten, van a identificar que va a tener un pensamiento muy rígido con respecto a juicios de valor en las personas. Para que se entienda, eh, el paciente te va a mencionar directamente que hay alguien que lo ha tratado muy mal y que nunca lo va a perdonar, que alguien ha sido muy malo con él, que lo ha insultado, etcétera, ¿sí? O que lo ha maltratado en alguna situación y que nunca lo va a disculpar por eso, a pesar de que ese evento no signifique realmente una agresión o violencia. Puede que haya sido un comentario crítico, ¿no? Pero a partir de ese momento la persona ya no lo perdona porque lo toma como un insulto, una injuria hacia su persona, ¿ok? Entonces está presente ese rencor persistente, ¿sí?
6. Percepción de ataque a su carácter o reputación, que no es apreciable por los demás y disposición a reaccionar rápidamente con enfado o contra atacar. Entonces, además de que percibe estos mensajes negativos, él los emite también. Entonces, va a reaccionar rápidamente hacia la otra persona con enfado, contraatacando, a pesar de que no lo han atacado, pero contraataca, ¿sí? Asume que lo acaban de insultar, entonces te insulta también, ¿ok? O te amenaza, o te denigra, con tal de contraatacar, porque no maneja, ¿sí? Sus emociones en ese sentido, ¿no? Ya eso lo hablamos en las características generales del trastorno de personalidad. 7. Sospecha recurrente sin justificación respecto a la fidelidad del cónyuge o la pareja. Evidentemente, ¿no? Si es una persona que desconfía de todo, de su pareja también, ¿sí? De su pareja también. Muy bien. Este entonces es el primer trastorno de personalidad. Primer trastorno de personalidad. Muy interesante. Segundo, trastorno de la personalidad esquizoide. Esta persona, si este paciente con este trastorno, tiene como característica principal, ¿sí? Que no aprecia las relaciones sociales con los demás, ¿sí? Y en consecuencia no maneja muy bien la expresión de sus propias emociones en los contextos interpersonales. ¿Qué quiere decir? Que esta persona no va a disfrutar de entablar una comunicación con alguien, no va a disfrutar de estar en un grupo de personas. Y cuando lo esté, no va a expresar sus emociones adecuadamente. Y no quiere decir que va a agredir o va a insultar, no, sino que no va a expresar sus emociones acorde al contexto. Todos están riendo, él siente probablemente también alegría, ¿no? Pero no lo va a expresar con una risa, ¿no? Lo va a expresar de una manera peculiar. Puede taparse, avergonzarse, retirarse del lugar, ¿sí? Entonces encontramos una expresión distinta en cuestión de emociones. Entonces, tenemos que encontrar 4 o más de los siguientes hechos. Uno, que no desea ni disfruta las relaciones íntimas, incluido formar parte de una familia. Ojo que estamos hablando de una patología, entonces, un grupo de personas también es la familia, ojo. Entonces, esa persona no disfruta de ninguna persona, incluso de su familia. Ya siente que prefiere no involucrarse con su familia, ¿sí? No se incluye en actividades, etcétera. 2, casi siempre elige actividades solitarias. Una persona que obviamente va a preferir hacer las cosas solo. Cuando exista la opción de hacer algo de manera solitaria, lo hará. Y si no existe la alternativa de hacer solo algo, lo va a intentar de todas maneras. ¿Sí? Porque estamos hablando de un trastorno. 3, muestra poco o ningún interés en tener experiencias sexuales con otra persona. Muy simple de entender. Este paciente no va a tener interés por tener una experiencia sexual. Y no estamos hablando solamente del coito, también de la fase del enamoramiento, ¿verdad? No le interesa eso a este paciente. No le interesa involucrarse con una mujer si es varón o un hombre si es mujer. ¿Ok? 4, disfruta con pocas o con ninguna actividad. No, este trastorno va a generar que la persona, su nivel de afectividad sea muy bajo. En consecuencia, no va a disfrutar de las cosas que realiza en general. ¿Sí? Va a encontrar alguna actividad placentera, pero realmente serán muy pocas, muy pocas. Será una actividad que haga que le cause placer, ¿sí? Por ejemplo, no se incluyen en eventos sociales, etcétera. ¿Qué prefiere? De repente prefiere encerrarse en su casa viendo televisión, pero nada más, ¿sí? Habrá otra situación y él va a preferir seguir viendo televisión. Hay muy pocas cosas que le causan placer, ¿ok? 5, no tiene amigos íntimos ni confidentes, aparte de sus familiares de primer grado.
Entonces, cuando le suceda algo a esta persona, cuando necesite pedir ayuda, porque se encuentra mal de salud, se siente mal, etcétera, vamos a darnos cuenta como psicólogos, como entrevistadores, que el paciente, pues, no tiene a quien comentarle sus dificultades debido a que no ha establecido ninguna relación social cercana. En consecuencia, solo le queda a su familia para solicitar algún tipo de ayuda, apoyo. ¿Ok? 6. Se muestra indiferente a las alabanzas o a las críticas de los demás. ¿Sí? A todos nosotros estoy seguro que nos causa placer si nos felicitan por algo, si nos celebran por alguna razón, por el cumpleaños, porque conseguimos una buena nota, o tuvimos un título profesional, conseguimos algo que anhelábamos, ¿no? Nos sentimos bien en ese sentido, cuando nos felicitan, nos reconocen, y esas personas no, ¿sí? Van a encontrarse en situaciones donde hayan conseguido algo, pero las alabanzas no le van a generar nada. Tampoco las críticas, ojo, de repente alguien viene, le critica algo que ha hecho, que algo está mal, no deberías cambiar, eso no se hace, tal, a la persona no le va a generar ninguna emoción ese comentario, ¿sí? 7. Se muestra emocionalmente frío, con desapego o con afectividad plana. ¿A qué hace referencia la afectividad plana? Que eh, sus emociones van a ser estables por mucho tiempo. Y con estables no me refiero a que van a ser saludables, me refiero a que están en una sola emoción permanentemente esas personas. ¿Sí? Probablemente se encuentre tranquilo o tranquila y así estará 1, 2, 3, 4 días. Eso es afectividad plana. Nosotros no, por lo general no estamos así, ¿verdad? Nuestra afectividad se caracteriza por picos. Yo en el día estoy almorzando con mi familia y tengo un pico de alegría porque estamos hablando, riendo. Entonces tengo un pico de alegría. Luego estoy tranquilo, pero luego probablemente esté trabajando, entonces estoy ansioso en un determinado momento. Entonces, eso es una afectividad regular o saludable, ¿no? Pero si es plana, ¿no? Estamos hablando ya de una característica de ese trastorno también. Probablemente eso también se confunda con la depresión, ¿verdad? Pero no se olviden siempre de hacer un diagnóstico diferencial en esos casos, ¿sí? Para no confundir ningún diagnóstico, ¿ok? Creo que están desactivados todos los micrófonos. Joana, te agradecería que escribas, por favor. ¿Sí? Por favor, por el incidente del inicio de la clase. Entonces, tercer trastorno, trastorno de la personalidad esquizotípica. Esquizotípica. Los pacientes con este trastorno de personalidad esquizotípico, ¿sí? Se caracterizan, ¿ya? Por tener un patrón dominante de deficiencias sociales e interpersonales que se manifiestan por un malestar agudo y poca capacidad para las relaciones estrechas. ¿Por qué? Porque hay distorsiones cognitivas o perceptivas y comportamiento excéntrico. ¿Ok? Entonces, esa persona, pues, va a tener una deficiencia social clara. No te preocupes, Joana, no te preocupes. Hoy día vamos a hablar del diagnóstico que solicitaste también en la clase. Entonces, ¿por qué va a haber una deficiencia social o interpersonal? Bien, vamos a indagar en los criterios diagnósticos para no confundirlo. 1. Van a existir ideas de referencia. Ideas de referencia. Una idea de referencia quiere decir que el paciente va a tener una idea central muy rígida. Para un ejemplo, eh, yo, si tuviera ese trastorno, ¿qué podría decir? Una idea de referencia, yo tengo que usar lentes porque si no, me voy a quedar ciego. ¿Sí? Entonces, es una idea central y tan rígida, ¿sí? En cuestión de trastorno, que no me voy a quitar los lentes ni siquiera para dormir.
ni siquiera para dormir. Me dolerá, me lastimará y yo voy a seguir con lo. Y si me los quito, ¿sí? Voy a sentir sentimiento, la emoción de ansiedad, preocupado, algo me va a pasar, qué me sucede, voy a estar estresado también porque ya es un estímulo presente, ¿ok? Entonces, hay ideas de referencia en estos pacientes, ideas centrales muy rígidas, chicos, ¿ya? Dos, creencias extrañas, ¿sí? O pensamiento mágico que influye en el comportamiento y que no concuerda con las normas subculturales. Por ejemplo, y esto es muy interesante, supersticiones, creencia en la clarividencia, la telepatía o sexto sentido. En niños, fantasías o preocupaciones extravagantes, raras. Entonces, es una creencia extraña, un pensamiento mágico, que hay algo sobrenatural, ¿sí? Entonces, va a tener este paciente probablemente una superstición muy clara. Eh, por ejemplo, una persona que no pueda o que tenga que sí o sí, eh, no sé, persignarse, ¿no? Pero hacerlo constantemente, porque si lo deja de hacer en su mente, ¿no? Esta persona tiene la idea de que si no se persigna va a sufrir o le va a pasar algo, va a padecer algo, entonces lo hace constantemente, patológico ya, ¿sí? Patológico, patológico. Hay que entender que el DCM respeta las culturas, en consecuencia, se entiende como algo normal creer en la religión, en Dios, o si eres de otra creencia, no sé, eso se respeta totalmente y no se incluye en ningún trastorno por obvias razones, siempre y cuando tengas un funcionamiento natural en tu aspecto familiar, social, laboral, etcétera. Tú estás bien en ese sentido. Pero cuando es patológico, ¿sí? Y interfiere con tu desarrollo natural como ser humano, ya estamos hablando de un trastorno, ¿sí? Porque ninguna creencia te puede impedir, pues, desarrollarte como persona. Y no creo que tampoco, no quiero molestar a nadie, no creo que ninguna religión también provoque, pues, eh, rasgos patológicos, ¿sí? Entonces, Fernando nos pregunta, ¿la psicología sí cree que lo sobrenatural es real? Eh, Hay que recordar que la psicología es una ciencia, ¿sí? Que estudia los procesos mentales y el comportamiento humano, Fernando. Entonces, no es cuestión de creer, ¿sí? Porque la psicología no tiene nada que ver con aspectos sobrenaturales, porque son pensamientos, ¿no? El área cognitiva del ser humano y su comportamiento. Entonces, algo sobrenatural, yo entiendo que es algo fuera de la naturaleza humana, ¿verdad? Entonces ya no se encargaría de trabajar la psicología eso. Sí, ya no se encargaría. Hay muchas ciencias, ¿no? Biología, antropología, etcétera, entonces, si tú quieres indagar en lo sobrenatural, de repente tienes que buscar otra ciencia que sea más afín o una ciencia que tú crees conveniente y que estudie eso, la física de repente, ¿no? Fernando nos dice, por ejemplo, pacientes que dicen que perciben algo sobrenatural, me imagino que es la pregunta. Está muy bien, Fernando, que hagas esta pregunta porque este, muchas veces nuestra práctica como psicóloga se ve afectada por nuestras creencias también, chicos. Entonces hay que tener mucha delicadeza. Está bien que yo crea en algo, ¿sí? Pero mi creencia no puede interferir en el diagnóstico, en el tratamiento de mis pacientes, por nada del mundo, por nada del mundo. Si yo de repente creo en una religión o de repente soy católico, ¿sí? Y llega un paciente que cree en otra religión, de repente otra religión, no vamos a decir ninguna, pero que en su práctica religiosa este paciente tiene que hacer alguna actividad diaria, ¿no? No por ser
a mi creencia, voy a diagnosticarlo con un trastorno porque es diferente. No, no, no. Tengo que valorar también sus creencias religiosas, ¿sí? Su cultura y sobre todo su subcultura, ¿sí? Porque hay subculturas también. Nosotros podemos compartir vivir en la misma ciudad, pero hay distintas subculturas, ¿sí? Algunas caracterizadas por la religión. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque un paciente que percibe algo sobrenatural, nosotros tenemos que investigarlo muy bien, Fernando. Primero, preguntarle cómo lo percibe, ¿sí? O qué es lo que percibe. Entonces, el paciente te dirá, veo personas que caminan o escucho que me hablan, ¿sí? Ah, ok. Entonces, nosotros nos vamos a la definición de alucinación, ¿verdad? ¿Qué es alucinación? Eso lo vimos en la primera clase, en el glosario. Alucinación será, ¿sí? Una percepción de algún estímulo inexistente. Entonces, un paciente alucina cuando percibe algo que no existe. Si nos dice que ve gente caminar, es una alucinación. Si está escuchando y no hay nadie hablándole, es una alucinación, chicos. ¿Sí? Hay que tener mucha delicadeza en eso porque es relevante al diagnosticar un espectro psicótico, ¿sí? Entonces hay que ser muy delicados. Y yo de repente creo en lo sobrenatural, ¿no? Yo creo que hay, no sé, seres que le hablan a la gente, ¿no? Y lo ayudan, y los ayudan, pero si viene un paciente y nos dice que escucha voces, no porque yo creo que hay estos seres sobrenaturales, voy a ignorar, ¿sí? Voy a ignorar el criterio diagnóstico, ¿ok? Hay que ser muy delicados en ese sentido. Y si nosotros estamos realizando práctica clínica, chicos, práctica clínica que es hablar de salud, ¿no? De las personas que dependen de ti para estar saludables, para recuperarse de enfermedades, de trastornos, entonces necesitan que nosotros estemos cuanto menos preparados, ¿sí? Cuanto menos estar preparados para ayudarlos, ¿sí? Por ende, prepararse es asistir obviamente a estos cursos, asistir a la universidad, a los institutos, ¿sí? Pero también estar preparado no solamente académicamente, sino también yo tengo que estar preparado emocionalmente, ¿sí? Para afrontar estos diagnósticos, chicos. ¿Y cómo me preparo? Yendo también al psicólogo, ¿no? Alivianando mi malestar emocional que pueda tener, manejando estas situaciones, ¿sí? Y si tengo dudas, preguntar siempre es lo mejor, chicos. Grupo B, trastorno de la personalidad antisocial. Acá era la característica que eran trastornos que tenían la singularidad de ser emocionales, ¿no? Dramáticos. Entonces, encontramos el primero que es el trastorno de personalidad antisocial. ¿Cuándo un paciente tiene este trastorno? Este trastorno se presenta en los pacientes, sobre todo, ¿sí? Con la característica esencial de que la persona, ¿sí? Tiende a ignorar o a vulnerar los derechos de los demás. Ignora los derechos de los demás, los vulnera, no le interesa, entonces hace lo que desea sin interesarle los derechos de los demás, el bienestar general, ¿sí? Esto se produce antes de los 15 años, ¿ok? Y tiene que cumplirse al menos 3 de estos criterios. El primero es que la persona incumple las normas sociales de comportamiento legal y se manifiesta por actuaciones repetidas que son motivo de detención. Obviamente, si no respeta los derechos de los demás, quiere decir que está infringiendo la ley, ¿verdad? Esta persona.
este paciente. Entonces, va a ser condenado a detención, no va a ser una persona que esté metida en distintos delitos, ¿sí? 2, engaño, que se manifiesta por mentiras repetidas, utilización de alias o estafa para provecho o placer personal. Yo sé que hasta este momento ya están identificando en su mente a una persona que delinque, ¿no? Que comete actos delictivos. Y sí, es muy común que tengan ese trastorno de personalidad las personas que delinquen con mucha frecuencia, ¿ya? Entonces, engañan, es el punto 2, engañan, mienten para conseguir lo que desean, ¿sí? Para conseguir algún tipo de provecho, placer incluso, ¿sí? 3, en el 2 dice utilización de alias. Utilización de alias quiere decir que utiliza un apodo, un sobrenombre la persona, ¿sí? 3, impulsividad o fracaso para planear con antelación. Lo único negativo en este sentido es que la persona no puede realizar un plan con éxito, ¿no? Entonces, infringe las normas sociales, miente, engaña, no tiene ningún pudor para lograr su objetivo. Lo malo, como decía, que no lo planea, no genera un plan detrás de cometer algún delito, conseguir algo. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta esos criterios. 4, irritabilidad y agresividad que se manifiesta por peleas, agresiones físicas repetidas. Obviamente es una persona muy agresiva, una persona que tiene este trastorno, entonces va a maltratar, agredir, pelearse con los demás, ¿ok? 5, presenta desatención imprudente de la seguridad propia de los demás. Entonces no va a salvaguardar su seguridad ni de los demás este paciente. Y vamos a encontrar que realiza actividades muy riesgosas, se ha visto inmiscuido en eventos muy peligrosos, donde no se ha puesto solamente él en peligro, sino también a los demás. 6, irresponsabilidad constante, que se manifiesta por la incapacidad repetida de mantener un comportamiento laboral coherente y cumplir con las obligaciones económicas. Obviamente, esa persona tiene como característica, ¿sí? Ser irresponsable, no cumplir, ¿sí? Con lo que se le asigna, ¿ok? 7, ausencia de remordimiento, que se manifiesta con indiferencia o racionalización del hecho de haber herido, maltratado o robado a alguien. Este paciente pues no va a sentir culpa ni tristeza después de haber realizado algo negativo. Habrá maltratado a alguien, robado, y no siente tristeza, dolor ni pena. ¿Ok? ¿Qué va a sentir esta persona? Indiferencia, no le interesa. No le interesa. ¿Y qué significa racionalización? Que va a encontrarle una razón a lo que hizo. ¿Por qué ha robado? Porque lo necesito, porque no tengo otra opción, ¿no? Lo racionaliza, te encuentra una razón, ¿no? Que nunca va a ser pues realmente eh, una razón real, ¿no? Sino va a ser simplemente algo que él utiliza como excusa, ¿ok? Seguimos. Trastorno de la personalidad límite, ¿sí? O borderline. Entonces, esta personalidad se caracteriza, ¿sí? Por la inestabilidad de las relaciones interpersonales, de la autoimagen y de los afectos. Otra característica esencial, impulsividad intensa, ¿ok? Es una persona que no tiene una relación interpersonal adecuada, que le cuesta tener eh, vínculos afectivos eh, permanentes a lo largo del tiempo, se le dificulta a ella. Su autoimagen, ¿no? Lo que percibe de sí mismo o de sí misma, sí también se ve afectado, ¿no? No se percibe adecuadamente. Los afectos también no los está manejando adecuadamente, ¿sí? Puede sentir mucho afecto intenso por alguien y posteriormente sentir rencor, dolor, odio por esa persona, sin un estímulo apropiado para que genere esas emociones, ¿sí? Entonces es intenso.
Por eso hablamos de la impulsividad también, de una reacción inadecuada ante los estímulos. 1. Esfuerzos desesperados para evitar el desamparo real o imaginario. ¿Sí? Entonces, esta persona va a intentar a toda costa evitar, ¿sí? El desamparo de los demás. El desamparo de los demás. ¿Sí? 2. El patrón de relaciones interpersonales inestables, como ya les decía, ¿sí? Una alternancia entre idealización y devaluación. O eres muy bueno o muy malo, ¿sí? Alteración de la identidad. Inestabilidad intensa y persistente de la autoimagen y del sentido del yo. Entonces, no se identifica adecuadamente esa persona. Ya vamos a ver que va a relacionarse mucho con la baja autoestima, este trastorno de la personalidad límite. 4. Impulsividad en 2 o más áreas que son potencialmente autolesivas. Entonces, como es impulsiva, ¿sí? También lo transmite en otras áreas. Por ejemplo, gasta mucho, ¿sí? En cosas que no son necesarias para su buen funcionamiento, que le genera en consecuencia alguna dificultad económica, ¿sí? Entonces tiene esta impulsividad. También puede ser en el sexo, en las drogas, incluso tener conducción temeraria, ¿ya? Obviamente no se incluye el comportamiento suicida ni las conductas autolesivas, es decir, que conductas que le hacen daño. Si no, ya estaríamos hablando de otro trastorno. ¿Sí? 5. Comportamiento, actitud o amenazas recurrentes de suicidio o conductas autolesivas. Entonces, en el 4 nos decía que hay impulsividad, ¿sí? Impulsividad que le causan daño, pero en el 5, ¿sí? Hay amenaza de causarse daño con tal de conseguir alguna satisfacción consecuente. ¿Ya, chicos? Alguna satisfacción consecuente, porque está muy relacionado con los afectos, este trastorno de la personalidad, ¿sí? 6. Inestabilidad afectiva debido a una reactividad notable del estado de ánimo. Entonces, la persona va a reaccionar inadecuadamente ante los demás y sobre todo estas emociones van a ser intensas y van a durar mucho tiempo en algunas situaciones. 7, estamos con la hora, sensación crónica de vacío, se van a sentir vacías esas personas, tristes, desamparadas, que no tienen un valor significativo. 8, enfado inapropiado e intenso, se entiende. 9, ideas paranoides transitorias relacionadas con el estrés o síntomas disociativos graves. Entonces, cuando hablamos de ideación paranoide, estamos hablando de que este paciente, ¿sí? Va a creer, ¿sí? Que en consecuencia de su estrés o de su malestar va a padecer alguna consecuencia grave, ¿ya? Entonces hay que tenerlo eso en cuenta para el diagnóstico. Último del grupo B, trastorno de la personalidad histriónica. Yo sé que muchos hemos escuchado de estos. Creo que falta otro, ¿no? El narcisista. Muy bien. Histriónica. El penúltimo entonces del grupo B. Patrón dominante de emotividad excesiva y de búsqueda de atención que comienza en las primeras etapas de la edad adulta. Entonces esta persona va a buscar mucho que los demás enfoquen su atención en ella, ¿no? En la persona que tiene el trastorno. ¿Ok? Entonces va a buscar maneras de conseguir esa atención. 1, se va a sentir incómodo cuando no tiene esa atención. 2, cuando interactúa con los demás, ¿sí? Hay un comportamiento seductor, ¿no? Sexualmente seductor o provocativo, pero que es inapropiado, ¿sí? Que es inapropiado, con tal de que de conseguir su atención. 3, presenta cambios rápidos y expresión plana de las emociones. ¿Sí? Entonces las emociones las va a demostrar de manera plana. ¿Cómo lo hemos entendido? Que no va a tener picos, ¿no es cierto? No se va a ver muy feliz en un momento y muy triste en otro, simplemente va a ser plana. 4, utiliza constantemente el aspecto físico para atraer la atención, evidentemente, ¿no? 5, tiene un estilo de hablar
que se basa en las impresiones y que carece de detalles. ¿No? Es una forma de comunicarse, ¿sí? En la cual este paciente, esta paciente, ¿sí? Califica mucho, emite muchos juicios de valor, ¿sí? Eso es muy bonito, muy feo, muy delicioso, ¿no? Etcétera. Va a emitir muchos juicios de valor con respecto a todo en general, ¿ok? 6. Muestra autodramatización, teatralidad y expresión exagerada de la emoción. Entonces, no es que realmente esté sintiendo una emoción intensa, sino que la está autodramatizando, ¿sí? Está actuando ante los demás para conseguir el foco de su atención, ¿sí? Alonso, Wilmer, a ver, Wilmer, hago un diferencial clave entre disocial y antisocial. Se traslapa en importancia la diferencia, sí. Excelente. Alonso, Berenguel, social. Bien. Wilmer, primero, disocial y antisocial. Antisocial ya lo vimos, ¿no? Antisocial es el que va en contra de las normas sociales, ¿sí? Que no le interesan los derechos de los demás, ¿ok? En cambio, disocial, ¿sí? Hace referencia a las personas, ¿sí? Que no mantienen, ¿sí? Interacciones sociales exitosas, que prefieren mantenerse distanciadas, pero por lo general se presenta en, en las etapas de la infancia y adolescencia, ¿sí? Entonces, muchas veces decimos, él es antisocial porque no habla con nadie, ¿no? Antisocial, no hablas con nadie. Pero en realidad, eso sería disocial, porque tú no hablas con nadie, prefieres no hablar con nadie, hipotéticamente. Y antisocial en realidad es cuando tú transgredes las normas. Tú eres antisocial cuando obviamente cumples los criterios que hacen referencia a que mientes, engañas, tienes situaciones en las cuales pones en peligro tu integridad y la de los demás, ¿no? Etcétera. Alonso nos pregunta, ¿un niño con trastorno negativista desafiante podría desencadenar en un trastorno de la persona antisocial? Por supuesto, Alonso, por supuesto. ¿No? El negativista desafiante tiene criterios muy parecidos con respecto al antisocial, pero es característico de menores de edad. En cambio, para hacer un diagnóstico de trastorno de personalidad, mínimamente la persona tiene que tener 18 años de edad. ¿Ya? Excelente, Alonso, esa pregunta para hacer esa precisión. 5. En la personalidad histriónica, regresamos porque se nos pasa el tiempo rápidamente. Bien, el 5 no, el 6, 7. 7, la persona es sugestionable. ¿Qué quiere decir? Que los demás pueden influir muy fácilmente en este paciente. Le van a decir, lo que está de moda es esto ahora. Entonces esa persona rápidamente se sugestiona con ello y va a realizar aquello que los demás perciben ahora como positivo, ¿no? De moda, que lo llaman. 8. Considera que las relaciones son más estrechas de lo que son en realidad. Entonces, esta persona pues va a idearse que una amistad puede significar algo muy grande, ¿sí? Cuando en realidad puede ser una amistad de corto tiempo, ¿no? Pero es su consideración individual y estamos hablando de un trastorno, entonces es un pensamiento patológico, ¿no? Narcisista, grupo B, trastorno de personalidad narcisista. Encontramos, ¿sí? La característica esencial que esta persona con este trastorno tiene, ¿sí? Una ideación de grandeza de sí mismo, ¿sí? Y en consecuencia, constantemente busca y necesita la admiración, ¿sí? De los demás, pero tiene una falta de empatía muy significativa, ¿ok? Entonces, los criterios serán que tienen sentimientos de grandeza y prepotencia, no exagerará sus logros, sus talentos, ¿sí? Será una sobreautoestima, una autoestima demasiado elevada, ¿ok?
Entonces, su autoimagen ya está también afectada. No se percibe como un ser humano regular, se percibe como un humano mejor al 90% de los presentes. Entonces, ya estamos hablando, ¿no? De una patología, chicos. Dos, está absorto en fantasías de éxito, poder, brillantez, belleza o amor ideal ilimitado. Entonces tienen fantasías constantes con respecto al éxito, al poder, pero no como nosotros, que en lo regular siempre deseamos lo mejor para nosotros, para nuestra familia, ¿verdad? Pero este paciente, ¿sí? Sus fantasías son excesivas y realmente elevadas. ¿Sí? Sueña con el éxito, con el poder, pero no un éxito como el regular, que quiero tener mi familia, mi casa, mis cosas, ¿no? Eso es el regular, ¿no? Esas personas pues tendrán fantasías de yo quiero eh, conquistar el mundo, ¿no? Yo quiero ser presidente del país, ¿no? Cuando en realidad ni siquiera están cercanos a estos éxitos, ¿no? De repente ni siquiera está ligado a, a su faceta de vida, pero ya pretende un éxito tremendo en un aspecto muy distinto al que se desarrolla, ¿ok? Tres, cree que es especial y único y que solo lo pueden comprender eh, personas que están en altos estatus, ¿sí? Entonces estamos dándonos cuenta que hay una ideación muy clara, muy evidente con respecto a la grandeza, ¿sí? Tiene esa de admiración, muestra sentimiento de privilegio, explota en sus relaciones interpersonales, es decir, se aprovecha de los demás, ¿sí? Para conseguir sus propios eh, beneficios, pero eso no quiere, hay que diferenciarlo con el antisocial, ¿no? El antisocial pues busca el placer inmediato, en cambio, el narcisista eh, está buscando un fin mayor y para ello no le va a interesar si en algún momento tiene que explotar alguna relación interpersonal, incluso en pareja, chicos, ¿ya? Siete, carece de empatía, obviamente. Ocho, con frecuencia envidia a los demás. Y nueve, muestra actitud arrogante o de superioridad. Muy bien. Grupo C, trastorno de la personalidad evitativa. Tenemos que avanzar, Wilmer, lo siento, quedan 20 minutos para acabar. A ver, vamos a intentar avanzar con el tiempo para hacer eso, ¿ok? Grupo C, o si no lo haremos en la siguiente clase. Grupo C, trastorno de la personalidad evitativa. Patrón dominante de inhibición social, sentimientos de incompetencia e hipersensibilidad a la evaluación negativa. Entonces, la característica de esa persona es que evita las interacciones sociales. ¿Por qué? Porque le da temor, porque se siente incompetente, porque cuando hay una evaluación hacia su persona es hipersensible y obviamente le da temor sentir rechazo, dolor. En consecuencia, ¿sí? Evita las actividades laborales que implican un contacto interpersonal, se muestra poco dispuesto a relacionarse con los demás, se muestra retraído, ¿sí? A las relaciones estrechas, es decir, no se involucra con los demás por miedo de vergüenza, ¿sí? Cuatro, le preocupa ser criticado, obviamente. Cinco, se muestra inhibido en nuevas situaciones interpersonales. ¿Qué quiere decir inhibido? Que no interactúa directamente, ¿sí? Seis, se ve a sí mismo como socialmente inepto, ¿sí? Su calificación hacia su propia persona es que no cumple los estándares sociales, ¿no? Le preguntas, ¿tú podrías ser parte de ese grupo? No, porque yo no tengo esas características, no soy bueno, te va a decir este paciente. Siete, se muestra extremadamente reacio a asumir riesgos, ¿ok? A asumir riesgos, cree que va a fallar, ¿ya chicos? Entonces es evitativa la persona, trastorno de personalidad evitativa. Dependiente, grupo C, trastorno de personalidad dependiente. Esa persona, yo sé que muchos lo han escuchado, estos pacientes, ¿sí? Necesitan constantemente
¿sí? Que las protejan, ¿sí? Mostrándose siempre sumisos y teniendo en consecuencia un apego exagerado. Tienen miedo a separarse, ¿sí? Entonces, la característica es que depende de los demás esta persona, pero depende realmente sin ninguna necesidad real. No podemos diagnosticar como trastorno de personalidad dependiente a alguien que tiene alguna afectación médica y que obviamente requiere cuidados médicos o familiares. No, esta persona no tiene ninguna dificultad real, ninguna enfermedad que le cueste afrontar sola o solo, pero de todas maneras siente esa necesidad de que lo cuiden, que lo protejan, de que tomen las decisiones por él o por ella. Por eso, el primer diagnóstico es que le cuesta tomar decisiones sin que se lo aconsejen, ¿sí? Sin que le indiquen qué decisión tomar. Dos, necesita que los demás, necesita de los demás para asumir responsabilidades en los ámbitos importantes de su vida. ¿Sí? Requiere cuidado, seguimiento para asumir recién una responsabilidad. Tres, tiene dificultad para expresar el desafío. No va a decir ninguna negativa porque va a tener miedo a perder apoyo o que lo desaprueben. Entonces va a decir sí a todo, ¿sí? Con tal de que la otra persona continúe cuidándolo a su lado o eh, acompañándolo, ¿no? Cuatro, tiene dificultad para iniciar proyectos o hacer cosas por sí mismo, porque tiene mucha falta de confianza, ¿sí? Cinco, va demasiado lejos para obtener aceptación y apoyo de los demás. Entonces, como es un trastorno, patología, no va a ser como nosotros, que obviamente buscamos la aceptación de los demás. Por eso probablemente nos vestimos acorde a la situación, ¿no? Nos peinamos, usamos el mejor perfume en una cita para, obviamente, obtener aceptación, ¿sí? Pero esta persona que tiene trastorno va muy lejos ya para conseguir esa aceptación. Incluso aceptará hacer cosas desagradables con tal de conseguir esa aceptación por la otra persona. Va a aceptar que vulneren sus derechos, que lo lastimen, que lo agredan con tal de tener aceptación y apoyo de la otra persona o del grupo al que pertenece. ¿Sí? 6. Se siente incómodo o indefenso cuando está solo por miedo exagerado a ser incapaz de cuidarse a sí mismo. Cuando se siente solo esta persona, en definitiva se va a sentir muy estresada, ¿sí? Muy estresada. 7. Cuando termina una relación estrecha, busca con urgencia otra relación para que le cuiden y apoyen, ¿sí? Para que le cuiden y apoyen. Es decir, va a saltar probablemente si es en cuestión de pareja, va a saltar de pareja en pareja, ¿no? Con tal de recibir ese afecto. Siente una preocupación no realista por miedo a que lo abandonen y tengan que cuidar de sí mismo. Ok. Trastorno de la personalidad obsesiva compulsiva. Es el último, ¿no? Sí. Este último trastorno, ¿sí? Está caracterizado porque el paciente tiene una gran preocupación extrema, muy grande, por el orden, el perfeccionismo y el control mental e interpersonal, sin importar la flexibilidad, la franqueza y la eficiencia. Entonces, va a ser una persona, pues, que le gusta mucho que las cosas salgan como él o ella lo tiene en mente. Por eso, control mental. ¿Sí? Entonces, vamos a encontrar estos hechos. El primero, que se preocupa mucho, pues, por los detalles, por las normas, las listas, el orden, que todo esté en una secuencia ordenada en cuestión de en su propia percepción. ¿Sí? Entonces, ese va a ser su objetivo principal, que todo tenga un sentido para sí mismo. ¿Sí? 2, muestra un perfeccionismo que interfiere con la terminación de tareas. Entonces, todos tenemos nuestro lado perfeccionista cuando hacemos algo que nos interesa, ¿verdad? Si a ti te gusta leer,
vas a intentar acabar el libro cuanto antes, leer distintos tomos de ese libro, o de repente eres músico. Entonces, tú buscas el perfeccionismo, que la canción que interpretas salga de la mejor manera, que sea excelente tu interpretación. Ya, eso está bien. Pero cuando tenemos este trastorno, ¿sí? La persona no va a culminar la tarea. Entonces, si era ese músico y tiene trastorno, nunca va a terminar de interpretar esa canción porque siempre va a encontrar algún detalle que interfiera, ¿sí? Con la culminación, que él sienta como no deseable. Y si va a leer un libro, va a estar leyéndolo, ¿no? Va a encontrar alguna imperfección, algo que no le guste en el libro, lo que sea, y va a dejar de leerlo. O va a intentarlo y lo va a dejar otra vez al encontrar otro defecto, algo que no le guste de la historia, que no tenga sentido para él. Ojo. 3. Muestra una dedicación excesiva al trabajo y la productividad que excluye las actividades de ocio y los amigos. Entonces va a perder la interacción social debido a que se dedica mucho a mantener el orden en el trabajo, en las cosas que hace en su día a día. ¿Sí? Va a enfocar en eso su tiempo. 4. Es demasiado consistente, escrupuloso, inflexible. Por más que tú a esta persona le indicas, déjalo así porque así funciona, no le va a interesar. Es muy inflexible, ¿sí? Y va a interferir en ello. Si va a buscar que haya un orden, una secuencia lógica percibida por sí mismo. Es incapaz de deshacerse de objetos deteriorados o inútiles. Entonces, le va a costar mucho deshacerse de lo que tiene, de sus objetos de valor que ha tenido en su momento. ¿Por qué? Porque ya tienen en él un orden, un lugar que ocupar, ¿sí? Entonces, no se va a poder hacer porque si lo hace va a faltar algo. ¿Sí? Como su pensamiento es muy rígido, se le va a generar dolor de algún tipo. ¿Qué quiere decir? Malestar, estrés, ¿no? Está poco dispuesto a delegar tareas o trabajo, a menos que los demás se sometan exactamente a su manera de hacer las cosas. Obviamente, como esta persona, ¿sí? Eh, desea obtener un orden lógico en el trabajo, etcétera, no va a darle esta autorización a otro ser humano, a otra persona que se encargue, porque la otra persona no conoce el orden que él requiere, ¿sí? Excepto que lo haga tal cual se lo asigna. 7. Es avaro hacia sí mismo y hacia los demás. Considera el dinero como algo que se ha de acumular para catástrofes futuras. Entonces, esta persona va a acumular, además de objetos, etcétera, también dinero. 8. Muestra rigidez y obstinación. Ya lo dije muchas veces, rigidez, ¿no? En sus pensamientos. Obstinación, que su pensamiento está presente constantemente. ¿Qué podemos hacer entonces en todos estos trastornos de personalidad? Nosotros como psicoterapeutas o como amigos, como familiares, podemos dar esos primeros alcances, siempre teniendo en cuenta que eso se debe desarrollar en un ambiente clínico apropiado. Primero, la terapia cognitivo-conductual nos menciona que hagamos reestructuración cognitiva, ¿sí? Que identifiquemos y cambiemos esos pensamientos disfuncionales. Eso hablábamos las dos anteriores clases. La técnica del registro de pensamientos, que lo vimos en la segunda clase, ¿no? Que la persona registre qué pensamiento está presentando a lo largo del día. Eso nos va a ayudar mucho para hacer el diagnóstico, para ver qué ideación rígida está presentando, cuál es su pensamiento central con respecto a lo que realiza en su día a día. Técnicas de solución de problemas. Sí, vamos a ayudar a la persona a desarrollar estrategias para resolver los problemas que se le afrontan en el día a día. Por ejemplo, alguien que tiene trastorno obsesivo compulsivo, obviamente, de personalidad obsesiva compulsiva, vamos a ayudarlo a encontrar alguna manera de terminar sus tareas, de ser flexible, ¿ok? Una persona que está presentando dependencia, ¿no? Trastorno de personalidad dependiente, vamos a ayudarlo a resolver problemas sin necesidad de la ayuda de los demás, etc. Terapia dialéctico-conductual. El mindfulness,
¿sí? Practicar la atención plena para regular las emociones, siempre es bueno, eso siempre lo mencionamos. La validación, que es aceptar y comprender las experiencias del paciente. Si nosotros o una persona que viene con estos, cualquiera de estos trastornos de personalidad y nosotros no aceptamos lo que nos menciona, no lo validamos, no va a volver a una segunda entrevista, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy delicados en ese sentido, dar lo que vive en su día a día como no necesariamente adecuado, pero sí como algo que gente está afrontando con su mayor esfuerzo y dedicación, ¿ok? Hay que validar al menos su esfuerzo. En la terapia gestal encontramos la técnica de la silla vacía, que ya lo habíamos conversado, ¿no? Una silla y el paciente le expresa, se va a imaginar que en esa silla hay una persona o sí mismo en algún contexto y va a conversar con esta silla. Esa es de la terapia gestal. Hay que ser muy delicados con esta técnica, ya lo habíamos hablado. Exageración, también ya lo hemos hablado, que aumentar las emociones para indagar en la naturaleza de lo que siente. Psicopatologías recurrentes y o graves. Entonces, quedan 7 minutos para indagar en esto. Realmente aquí, en el material que he preparado para ustedes, hay cuadros incluso comparativos con respecto a ciertas patologías. Entonces es muy importante que repasen en ese sentido para que tengan una buena práctica clínica o incluso guardarlo, tenerlo presente estos cuadros diferenciales para cuando se presente una situación apropiada lo utilicen para hacer un diagnóstico diferencial, chicos, les va a ayudar. Entonces, a diferencia del trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, existe el trastorno obsesivo-compulsivo, el TOC, que se le llama, ¿no? La diferencia, ¿sí? Va a radicar en que el TOC, ¿sí? Eh, el paciente sí o sí va a tener presencia de obsesiones y compulsiones. Obsesión hace referencia a pensamientos repetitivos y compulsión a comportamientos repetitivos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en el trastorno de personalidad, ¿sí? Es una cuestión de desarrollo de la persona, en lo que hace en su día a día, ¿no? Está afectando estos pensamientos rígidos, ¿no? Estas obsesiones que podemos llamar. Pero en cambio en el TOC, si en el trastorno obsesivo convulsivo, sí o sí está presente, ¿ok? Constantemente, ¿sí? Obsesiones, compulsiones, tales como imágenes intrusivas ya. La persona en su mente ya tiene pensamientos recurrentes que no desea y que le causan dolor constantemente, ¿ok? Compulsiones, es decir, está realizando constantemente comportamientos en el día a día, tal como lavarse las manos constantemente, es una compulsión, ¿sí? Entonces, vamos a diferenciar ello, ¿ok? ¿Por qué? Porque en el TOC tiene que presentarse sí o sí la obsesión y la compulsión, en cambio en el trastorno de personalidad obsesivo compulsivo, no necesariamente o son parte, ¿sí? De su comportamiento regular de la persona, ¿ok? Muy bien. Ojo, hay que tener en cuenta también la duración y el curso. El TOC es episódico o crónico y el trastorno de personalidad, en cambio, es un patrón de comportamiento que estaba presente desde la adolescencia, ¿verdad? En cambio, el TOC es un episodio o ya se convirtió en crónico. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ayudar a estos pacientes con la terapia cognitivo-conductual. Acá está para lo que lo puedan revisar y de terapias vamos a hablar la siguiente clase, así que no se preocupen. La siguiente clase confío en que va a ser muy participativa. Ojalá no tengamos ninguna dificultad en ese sentido. ¿Ya? Eh, seguimos, Wilmer. La siguiente clase vamos a indagar en lo que estás mencionando. Ya lo voy a tener muy en cuenta. El espectro autista sí que es un trastorno del neurodesarrollo, ¿ok? En el cual el menor, ¿sí? Porque se presenta en menores de edad,
menores de edad, bueno, se diagnostica en menores de edad, ¿sí? Como característica esencial, la deficiencia en la comunicación social e interacción social. Es decir, el niño, ¿sí? No va a interactuar de una manera exitosa con los demás. ¿Por qué? Porque no percibe las emociones de los demás adecuadamente, porque tiene conductas comunicativas no verbales, se comunica, es decir, con gestos, ¿no? Tres, desarrolla y mantiene las relaciones. ¿Qué quiere decir? Se le dificulta, ¿sí? Establecer, como les mencionaba, relaciones afectivas duraderas, tales como amigos, ¿sí? Etcétera. B, hay patrones también en estos pacientes restrictivos y repetitivos en cuanto al comportamiento, intereses o actividades, ¿no? Cuando hablamos de espectro autista, hay comportamientos estereotipados, movimientos recurrentes, el mismo uso de objetos en distintas situaciones, manera de hablar repetitiva, la misma palabra muchas veces, ¿ok? Insiste en la monotonía, hay intereses restringidos y hay reactividad sensorial anómala. Hay que tener en cuenta que se puede calificar el espectro autista como afectación leve, moderada o grave en cuestión del funcionamiento del niño, ¿sí? En cuestión del funcionamiento del niño. ¿Los tics cuentan ahí? No cuentan, Fernando, los tics. Los tics no cuentan. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos niños? El análisis conductual aplicado, el modelado, el reforzamiento positivo, la intervención temprana, que vamos a hablar muy en profundidad en la siguiente clase, de puras terapias, de puras técnicas de intervención y vamos a ver cuáles acomodan más a nosotros, ¿sí? Como psicoterapeutas. El TDAH, o trastorno de déficit por déficit de atención e hiperactividad. Entonces, para que exista este trastorno, tiene que haber obviamente inatención e hiperactividad, ¿verdad? ¿Pueden presentarse de manera individual? También pueden presentarse de manera individual, pero cuando hablamos de TDAH es porque están juntas, ¿verdad? Entonces, la inatención, ¿sí? Esto también se diagnostica cuando son menores de edad, eh, con los criterios siguientes, tales como falta de atención, dificultad para mantener, obviamente, la atención, parece que no escucha, no sigue instrucciones, le dificulta organizarse, evita tareas, pierde cosas, se distrae, olvida actividades, no puede mantener, no puede focalizar su atención el niño en una sola cosa, en una sola tarea. Entonces, tiene que presentar al menos 6 de esos criterios para que sea inatención realmente y no sea de repente distracción, ¿no? O algo situacional o una consecuencia emocional, ¿ya? Hiperactividad. El menor, ¿sí? Va a presentar jugueteo, se retuerce, se levanta en situaciones inapropiadas, quiere decir, está en clase y se para y se va, camina, juega, corre. ¿Por qué? Porque tiene esta cuestión de hiperactividad e impulsividad, ¿ok? Es incapaz de estar tranquilo, actúa como si lo impulsara un motor, es decir, no está quieto, siempre está moviéndose, agitado, ¿sí? Actúa como si hubiera un motor dentro de él que está constantemente presionándolo a moverse, ¿ok? Este paciente va a hablar excesivamente, responde antes de que le haga la pregunta completa, ¿sí? Y obviamente tiene dificultad para esperar su turno, interrumpiendo también o se inmiscuye. Muy bien, ese es el TDAH. Ya hay que tener en cuenta eso, por favor. Joana nos dice desorden del niño. No entiendo bien tu pregunta. Es un trastorno del neurodesarrollo, ¿ok? Y si hace referencia al desorden general, eh, al desorden general es natural. Hay que siempre tener en cuenta eso, que cumpla todos los criterios diagnósticos que pide el DSM para hacer un diagnóstico. Obviamente, si es un niño que no mantiene el orden, que se le dificulta en realizar una tarea, pero no cumple los criterios de TDAH, ¿sí? Igual puedes trabajar psicoterapia con ese menor, ya puedes modelar su comportamiento. No tienes que esperar a que desarrolle un trastorno.
Ahí está, o sea, no es ordenado sus cosas, tareas, dormitorio. Exacto. Entonces, puedes trabajar eso sin necesidad de que sea un trastorno. Obviamente, el desorden, ¿sí? Puede estar relacionado a la impulsividad, pero no está realmente asignado como un criterio por el DSM-5, Joana. ¿Ya? Así que el desorden no cuenta como un criterio diagnóstico. ¿Qué hace con el desorden? Sí, porque de repente tú quieres que ordene, ¿ya? Tú quieres que ordene sus cosas, pero no lo hace. Quieres que se enfoque en la tarea de ordenar y no lo realiza. Entonces, ahí ya estamos hablando de inatención, ¿verdad? De la falta de atención a detalles, probablemente, de colocar las cosas en su lugar. Pero el desorden en general, como desorden, no es un criterio diagnóstico, Joana, sino que aparece en consecuencia o previo a ese desorden. ¿Sí? Joana también tenía la clase pasada, la consulta entre el TDAH y la manía. ¿Sí? El TDAH se presenta generalmente en la infancia, en cambio la manía aparece desde la adolescencia a la adultez temprana. El TDAH es crónico, la manía, hay que recordar, es episódica, ¿verdad? La manía tiene una presencia de una semana, ¿se acuerdan? Entonces, alterna también estados de ánimo anormales. En cambio, el TDAH, ¿sí? No necesariamente el paciente tiene afectadas sus emociones, Joana, ¿ya? El niño no necesariamente pues está eufórico, enojado, no necesariamente. En cambio, la manía sí o sí presenta esta euforia, esta irritabilidad, ¿ya? Wilmer Caso, ¿el TDAH va disminuyendo? Sí, va disminuyendo. María Paredes, profesor, en pacientes de Asperger son capaces de sociabilizar, pero que tienen una manía que quieren superar. ¿Cuál sería la terapia ideal? Por ejemplo, frotarse los ojos cuando están nervioso e incómodo. Qué buena pregunta. De terapia hablaremos la siguiente clase. ¿Ya? De terapia hablaremos la siguiente clase. La terapia no solamente, ya para terminar, ¿sí? Porque al final tenemos la esquizofrenia, que es presencia de delirios, alucinaciones y discurso desorganizado. La terapia, mi querida María, va a requerir una evaluación general, pero también características individuales del psicoterapeuta, María. ¿Ya? Entonces, yo te podría proponer activación conductual, mindfulness, ¿no? Para que ya se relaje la persona y no realice frotarse los ojos, ¿no? Pero de repente hay una técnica que pueda funcionar mejor con tu paciente y que tú realizas de una mejor manera, ¿sí? Entonces hay que indagar en ello la siguiente clase. ¿Qué te parece, María? Hay que estar atentos en ello y hay que participar. La siguiente clase me interesa mucho que participen, ¿sí? Entonces, la esquizofrenia es la presencia, con el perdón de Arnold, porque ya nos pasamos del tiempo, va a ser la presencia de delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento muy desorganizado o síntomas negativos. Pero para que sea sí o sí esquizofrenia, tiene que estar presente dos de los siguientes síntomas y sí o sí tiene que ser uno, dos o tres, uno de ellos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Un ejemplo fácil. Tiene que tener el paciente alucinaciones y síntomas negativos. ¿Ok? O delirios y comportamiento desorganizado. Puede tener los cinco, puede tener los cinco. Puede tener cuatro, puede tener cuatro. ¿Ya? Hay un curso de TDA y TDAH en ITEC. Cierto, hay un curso de TDA y TDAH en ITEC. Sería muy interesante que se incluya en esas clases, chicos. ¿Sí? Entonces, las alucinaciones, ya sabemos qué es, ¿sí? Una percepción de un estímulo inexistente. En cambio, un delirio es un pensamiento irracional que presenta un paciente, pero no es consecuencia de drogas o de alguna afectación médica, ¿sí? Muy bien. Bueno, lastimosamente se nos acabó el tiempo, pero la siguiente clase vamos a ahondar en
las terapias. Ahora sí, vamos a indagar en las terapias. Ya conocemos qué es un trastorno. Un trastorno necesita cumplir ciertos criterios diagnósticos que se diferencian los unos a los otros por tiempo, por episodio, por afectación, ¿no? Entonces, ya comprendimos ello. Ahora tenemos que intervenir, pues, tenemos que hacer algo al respecto. No podemos quedarnos solo en diagnosticar. Tenemos que mejorarle la vida al paciente con nuestro trabajo, chicos. ¿Sí? De eso vamos a hablar la siguiente clase y eso sería todo por hoy. Adelante, Arno. Muchísimas gracias por su atención, chicos. Bien, Gracias. gracias, licenciado. Bien, gracias por apoyarnos en esta sesión 5.